Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a resolver las preguntas de química de la guía para el examen de la UNAM 2015. Dice así, la pregunta número 23. Los electrones de valencia son los que corresponden a la capa. Bueno, la teoría me dice que los electrones de valencia pertenecen a la última capa. ¿Cómo se entiende esto de última capa? Por ejemplo, y aprovechando la tabla periódica que nos dan en la misma guía, aquí está, mira qué bonita tabla. Por ejemplo, tomemos a este elemento, el litio. Entonces el litio tiene como Z3. Su configuración electrónica sería así: 1s2, 2s1. ¿Cuál sería su valencia? Su valencia sería esto, porque se encuentra en la última capa. El electrón que se encuentra en la última capa. Por lo tanto, tendría de valencia 1. ¿Ok? ¿Cómo sé que es la última capa? Este me indica las capas. Entonces con la configuración electrónica también puedo saber. Y si quiero hacer un dibujito, esto sería como que el núcleo, donde están los protones y los neutrones. Vamos a ponerlo mejor así. Aquí tengo una capa. En la primera capa tengo dos electrones. Vamos a poner aquí un electrón. Mejor así, carga negativa. Y en la última capa, porque este tiene dos capas, encuentro solamente un electrón. Esto que está aquí, valencia. Eso es lo que significa. Obviamente mientras más vaya avanzando va a ser mucho más complejo esto. Pero gracias a la tabla periódica puedo saber la valencia simplemente sabiendo, por ejemplo, a qué grupo pertenece. Al menos los del grupo A. Todos estos son grupo A. Entonces, eso tienen valencia 1. Eso tienen valencia 2. Aquí 3, 4, 5, 6 y 7. Los metales representativos, los del grupo B, pueden tener dos valencias dependiendo de otras circunstancias. Por lo tanto, la respuesta aquí, los electrones de valencia son los que corresponden a la capa más alejada del núcleo. Y como cuestión adicional, para los elementos del grupo A, todos los que pertenecen a ese mismo grupo van a tener la misma valencia. Estamos resolviendo la guía de examen de licenciatura UNAM 2015, curso de química. La pregunta 24 dice así: en general, en la tabla periódica, los elementos con mayor carácter metálico se ubican en... Bueno, tú dices, ¿qué significa eso de carácter metálico? Que son más metales. Bueno, vamos a orientarnos con la tabla periódica que la misma guía nos ofrece. Aquí está, esta tabla hermosa que tenemos aquí. Y vamos a indicar algunos criterios generales. Por ejemplo, ¿quiénes son los metales? Los metales son todos estos que estoy señalando aquí. Los voy a pintar de rojo. No te preocupes, después se borra. Los no metales vendrán a ser los que están aquí, mira. Y esos que están a ambos lados de la escalerita son los metaloides. O sea, que tienen comportamiento metálico y no metálico. Como puedes apreciar, los metales son mayoría. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en la zona izquierda. ¿Sí? Y en la zona derecha, o sea, aquí se encuentran los no metales. Por lo tanto, la lógica me indica que si voy en este sentido y en este sentido, voy a tener mayor carácter no metálico. O sea, van a ser más no metales. ¿Ok? Va a aumentar. Si voy en esa dirección. Carácter no metálico también quiere decir mayor electronegatividad. Vamos a poner aquí mayor. Por lo tanto, nuevamente invoco la lógica. ¿Cómo sería el carácter metálico? Sería en este sentido, ¿verdad? Al revés, así y así. Eso de rojo es carácter metálico. Carácter metálico también está asociado con el radio atómico.
Por lo tanto, ¿dónde estarían los elementos más electronegativos? Recuerda que la tabla periódica siempre tiene sus cosas raras, sus excepciones, pero de manera general nos sirven sus reglas. Por ejemplo, sería acá, el más electronegativo es el flúor, ¿verdad? No estoy contando como que a los gases nobles, ni tampoco a estos que están aquí. Entonces, ¿quiénes son los que tienen el mayor carácter metálico? Estarían por acá, ¿verdad? El cesio, el francio. Bien, esa es la idea general entonces para esta clase de preguntas. Recuerda, carácter no metálico me voy así y me voy así. Y carácter metálico me voy así y así. El carácter metálico está asociado con el radio. Básicamente estos dos. Y los demás características tienen esta forma, ¿no? Que van en este sentido. O sea, mayor electronegatividad, mayor afinidad electrónica. Esos son los no metales. Bien, entonces me dicen acá, en general en la tabla periódica, los elementos con mayor carácter metálico. Ya sé que mayor carácter metálico me voy así y me voy así. Aumenta, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál será la respuesta ahí? Ojo, esto hace referencia a periodo, esa línea horizontal, y esto hace referencia a las columnas, por supuesto, o sea, a los grupos. Por lo tanto, mi respuesta tiene que ser la letra C, las columnas de la izquierda, por lo que habíamos explicado. Estas son las columnas de la izquierda. Porque si analizas cada una, los dos primeros periodos, periodo va así, ¿no? Horizontal, no es los periodos o filas ubicados en la parte inferior. Bueno, periodos o filas, pero se refieren de manera ambigua a todo lo que está aquí. Si me hubiesen dicho periodo, pero en la parte de la izquierda, de repente, porque en el periodo aumenta de derecha a izquierda, y en las filas aumenta de arriba hacia abajo. Las columnas de la izquierda, sí, un poco más preciso. Las columnas de la derecha no, eso tiene que ver con la electronegatividad. Resumiendo, carácter metálico aumenta en el periodo de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Electronegatividad al revés. Bueno, ahí tenemos un resumen de las principales propiedades periódicas. Pregunta número 25, materia química del examen de muestra de la guía de licenciatura para UNAM 2015. Dice así: ¿cuál de las siguientes sustancias es menos soluble en agua? Es una pregunta de teoría. Bueno, tú tienes que saber que el agua es una molécula polar. Y eso es lo que le encanta, disociar. Para lo cual necesita una polaridad. ¿Qué es eso de polaridad? Positivo y negativo. Ahí está nuestra molécula de agua. ¿Ok? Por lo tanto, si quiero una sustancia menos soluble en agua, tendrá que ser apolar, sin cargas, ya que de esa manera evito al agua. Cloruro de sodio es el famosísimo NaCl. Na más 1, Cl menos 1. No es una sustancia apolar. La sacarosa, el azúcar, también es polar, así es que soluble en agua, por supuesto, el azúcar. Y el cloruro de hidrógeno, bueno, también. El metano, su estructura es así, CH4. Fíjate cómo se encuentran distribuidos los hidrógenos. Esto hace que esta molécula sea apolar, por lo tanto menos soluble en agua. A esta característica le llaman hidrofóbica. Por lo tanto, respuesta, metano. ¿Por qué? Porque el metano, como habíamos dicho, es apolar, mientras las otras son polares. Por lo tanto, tienen una mayor solubilidad en agua. Pregunta número 96, química, guía del examen de licenciatura UNAM 2015.
Se calentó una disolución y al cabo de cierto tiempo apareció un sólido en forma de precipitado. Describe el orden cronológico del proceso según el tipo de disolución. Bueno, estamos en el capítulo de soluciones. ¿Qué es una solución? Son simplemente mezclas homogéneas que se pueden dar entre sólidos, líquidos y gases. Las soluciones tienen dos componentes, el soluto y el solvente. ¿Qué es el soluto y qué es el solvente? Pues se le llama soluto el que se disuelve e interviene en una menor cantidad, puede ser sólido, líquido, gaseoso, y el solvente es el que disuelve, ojo, solvente disuelve al soluto e interviene en mayor cantidad. También puede ser sólido, líquido y gaseoso. Entonces este se disuelve y este es el que disuelve. Solvente universal, agua. Creo que eso nos da una idea. Ojo, se le llama así al agua solvente universal, por supuesto. Ahora bien, hay muchas maneras de clasificar las soluciones. Una de ellas es de acuerdo a la concentración, o sea, la cantidad de soluto. Por ejemplo, las soluciones diluidas, que contienen poco soluto en relación a la cantidad de solvente. Vamos a poner aquí poco soluto. Luego están las soluciones concentradas, que contienen mucho soluto en relación al solvente. Un ejemplo clásico podría ser el ejemplo del ácido sulfúrico, que tiene un 98% de porcentaje en peso. Luego está la situación saturada, que es la que contiene disuelta la máxima cantidad posible de soluto a una temperatura dada. Máxima cantidad posible de soluto. Fíjate las diferencias, ¿eh? Mientras uno tiene poco soluto, otro tiene mucho. Saturada tiene la máxima cantidad posible de soluto. Y por supuesto, la sobresaturada es aquella que contiene disuelto un peso mayor que el indicado por su solubilidad a una temperatura dada. Por lo tanto, es un sistema inestable. Imagínate que mezcles, por ejemplo, 50 o 100 gramos de sal en un vaso con agua, ¿no? Eso es sobresaturada, inestable total. Esa es la secuencia, por lo tanto. Sería diluida, luego viene concentrada, luego viene saturado, que es lo máximo, y sobresaturado, que por supuesto excede esa máxima cantidad. Eso se refiere en cuanto a la concentración del soluto. Se da esa secuencia, como hemos explicado, que tiene mucho de sentido, ¿verdad? Poco, mucho, máximo y que excede ese máximo, entonces se vuelve inestable. ¿Listo? Continuamos con la pregunta 27. Pregunta número 27 de la guía de práctica para el examen de licenciatura UNAM 2015. Nos piden hallar la molaridad de una disolución que contiene 20 gramos de hidróxido de sodio en 2 litros de solución. Felizmente nos han dado las masas atómicas de los elementos que componen este compuesto. Bueno, si tú quieres hallar la molaridad, recuerda esta idea. Molaridad es igual a moles, o sea, número de moles, entre volumen, pero el volumen expresado en litros. No te olvides que esto es fundamental. Ahí está. Entonces, es este cociente. Tienes el volumen, que son 2 litros. Bien, te falta ya el número de moles. Ahora, esto ya es otro problema. ¿Cómo es el número de moles? Tú dices número de moles, que algunos le representan con la letra N, vendría a ser igual a. Hay una forma de hallarlo. Lo puedes recordar bien fácil. Es masa entre masa. Tú dirás, ¿qué? Masa
entre masa, pero espera, arriba vamos a poner masa del compuesto y debajo la masa molecular. Bueno, la masa del compuesto es 20 gramos, pero la masa molecular la voy a hallar a partir del compuesto. Fíjate, tu compuesto es el hidróxido de sodio, NaOH. Ellos están dados las masas moleculares, las masas atómicas de cada uno de los elementos. Por ejemplo, el sodio vale 23. Entonces, esto vale 23. Na. Se suma con la masa atómica del oxígeno, que es 16. Más la masa atómica del hidrógeno, que es 1. Bien. Por lo tanto, esto me va a arrojar un valor de la masa molecular de ¿cuánto? 23 más 16 más 1 es 40. Bien. Por lo tanto, la masa molecular es 40. Y la masa del compuesto, ellos me dicen que es 20. Vamos a reemplazar. En vez de poner masa del compuesto, voy a poner solamente 20. Y en vez de poner masa molecular, yo le voy a poner ahora 40. ¿Ok? ¿Qué es lo que acabamos de ayer? He ahorrado espacio. Esto que está aquí es 0,5. ¿Lo haces con tu calculadora? Bien. Ahora me voy a la molaridad. Fíjate que ya tengo el número de moles y el volumen. El volumen es 2 litros. Ya no estoy poniendo unidades, solamente los números porque están en las unidades correctas. Así que voy a borrar esto, porque no tengo espacio. Y el número de moles es precisamente lo que acabo de hallar, 5. Lo obtuve dividiendo la masa del compuesto entre la masa molecular. Así es que voy a poner ahí de frente 0,5. Y el volumen es 2. Borro esto y voy a poner 2. ¿Cuánto es 0,5 entre 2? Bueno, sería la mitad de eso, o sea, 0,25. Y molar. Así es como se expresa. Solución de este interesante ejercicio. Por lo tanto, tienes que recordar las siguientes relaciones. Molaridad, número de moles entre volumen expresado en litros. Y el número de moles, que algunos le ponen la letra N, lo puedes expresar como masa entre masa. Aquí la masa molecular, que lo obtengo con los valores de la tabla periódica. Y aquí tengo la masa del compuesto. Que en ambos casos era dato del problema. La masa del compuesto era 20, el compuesto era este. Y la masa molecular la hallaba precisamente con las masas atómicas, ya que una molécula es un conjunto de átomos. Sumaba y encontraba la solución. Aquí es 40, ¿verdad? No puse 40. Bien. Y luego hacíamos algunas operaciones. Bueno chicos, esperamos haber aclarado algunas dudas. Si fue así, háganos saber a través de los comentarios. Difundan en sus redes, que de esa manera también colaboran con nosotros. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet. Pregunta número 28, curso de Química, de la guía para el examen Licenciatura UNAM 2015. Dice así: una reacción de combustión, como la que está por acá, es un ejemplo de reacción de oxidación, debido a que se oxidan los átomos de y se reducen los átomos, bueno, tengo que averiguar eso. Por lo tanto, voy a copiar la reacción aquí, para lo cual tengo que hacer un análisis de redox. ¿Qué significa el análisis de redox? Lo pongo debajo y digo reducción, oxidación. Eso es lo que significa redox. Mejor lo pongo con otro color. Ahí está.
para lo cual me voy a valer de los estados de oxidación. Reglas. Fíjate que el hidrógeno siempre tiene un estado de oxidación de +1, excepto en los hidruros metálicos. Siempre hay excepciones. Oxígeno, siempre -2, excepto en el peróxidos, cuando forma peróxidos. Por ejemplo, el peróxido de agua. Ahí está. Aquí es +1 y aquí es -1. Entonces en los peróxidos tiene -1. Bueno, tenemos que saber también que cuando tenemos un compuesto, una molécula aislada, por ejemplo, el estado de oxidación global es 0, y si tengo un solo elemento, 0 también. ¿Sí? Esas son reglas básicas para luego establecer mi análisis de óxido-reducción. ¿Cómo sé que una molécula se ha reducido y se ha oxidado? Se ha oxidado porque ha perdido electrones. Y reducción ha ganado electrones. ¿Ok? Acuérdate, no te oxides, no te pierdas. Esa es la teoría. Vamos aquí entonces. Fíjate que este está aislado, ¿verdad? Tengo un elemento aislado, entonces acá es 0. Entonces esta oxidación lo voy a poner de rojo. El oxígeno, el hidrógeno, yo ya sabía que era +1. Y aquí tiene que ser entonces -4. ¿Por qué tiene que ser -4? Porque el global me tiene que dar 0. Y aquí multiplico. 4 por +1 me da +4. Entonces para que me salga 0, este tendría que ser -4. Se supone que acá hay un número 1. Por lo tanto, ya sé que la carga del carbono es -4. Y así hago para todos. El oxígeno yo sé que es -2. Por lo tanto, aquí tengo 2 por -2. Esto es -4. Entonces, ¿este cuánto tiene que ser para que me salga 0? Ahora tiene que ser +4. Y bueno, el agua, acá es -2 y aquí es +1. ¿Sí? No confundir con el peróxido de hidrógeno. Bueno, entonces ahora me fijo en los numeritos que han cambiado. ¿Quiénes son los que han cambiado? Fíjate que el hidrógeno sigue igual, +1 y +1, ese no ha cambiado, pero este está cambiando del oxígeno a -2. Y este también está cambiando de -4 a +4. Por lo tanto, fíjate que esto estaba así, ¿no? Tengo que analizar ahora quién se ha oxidado y quién se ha reducido. La teoría me dice que oxidación pierdo electrones, por lo tanto, fíjate este que está aquí, el carbono, se ha vuelto positivo. ¿Por qué se vuelve positivo? Porque pierdes electrones. Mientras más electrones pierdes, te vuelves positivo, porque recuerda que los electrones tienen carga negativa. Y este que está aquí, de 0 a -2, ha ganado electrones. ¿Cómo sabes que ha ganado electrones? Porque se ha vuelto más negativo. Entonces, al volverse más negativo va a ganar electrones porque habíamos dicho que los electrones tienen carga negativa. Si no lo ves así, puedes verlo de esta otra manera. ¿Cómo te das cuenta que ha perdido electrones? Porque aumenta el estado de oxidación. Y aquí disminuye. O sea, los numeritos. Disminuye los estados de oxidación. Esos numeritos. Entonces, ya tenemos la respuesta. Aquí ha habido una oxidación.
y aquí arriba ha habido una reducción. ¿De quién? Del carbono, por supuesto, que es el que ha variado, y aquí del oxígeno, que es el que ha variado. También lo hubiese podido analizar con este, ¿verdad? Pero bueno. Listo. Entonces, se oxidan los átomos de carbono y se reducen los átomos de oxígeno. Respuesta a la D. Hemos aprendido cómo hacer el análisis de óxido-reducción. Oxidación-reducción. Ya sabemos la teoría. Reducción es porque ha ganado electrones. ¿Cómo lo averiguo aquí? Porque disminuye el estado de oxidación. Aquí sí es evidente, ¿verdad? De 0 a -2 ha disminuido. Y oxidación, porque ha perdido electrones, aumenta el estado de oxidación. Aquí estoy negativo de -4. Fíjate hasta cuánto ha aumentado. Hasta +4. Por lo tanto, se ha oxidado. Y bueno, los estados de oxidación, tenemos ahí sus reglas prácticas. En el caso del hidrógeno casi siempre +1, ¿verdad? Y los hidruros metálicos, bueno, que es -1. Y en el caso del oxígeno siempre es -2. Y esto que está aquí. Recuerda siempre. Para ejercicios de aplicación me sirve simplemente esta teoría. Bien, continuamos con la pregunta 29. Pregunta número 29 de la guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así: la participación del cobre en la siguiente reacción. Bueno, para saber cuál es la participación del cobre necesito hacer un análisis de óxido-reducción, o sea, lo que se conoce como redox. Ya sabemos lo que significa redox, ¿verdad? Óxido-reducción. Para lo cual necesito analizar sus estados de oxidación. Habían algunas fórmulas, ¿verdad? Si yo tengo un elemento que se encuentra aislado, por ejemplo X, su estado de oxidación sería 0. Hidrógeno, estado de oxidación +1, excepto en hidruros. Oxígeno, estado de oxidación -2, excepto para peróxidos. Y así. Si tengo una molécula, el global me tiene que dar 0. Y bueno, con esta simple teoría podemos analizar la siguiente reacción. Fíjate que aquí tengo el cobre que está aislado, entonces su estado de oxidación es 0. Me están pidiendo que analice solamente el cobre, así que voy a ir solamente al cobre. Fíjate aquí, tengo que el oxígeno es -2, por teoría, y el nitrógeno es 5. Para este compuesto NO3, acá es -2 y aquí es 5, entonces este es 5. Y esto es, se multiplican estos dos, ¿verdad? Entonces 5 y aquí tengo -6, 5 menos 6 es -1. O sea, de todo esto es -1. Pero aquí tengo un 2. 2 por -1 me da -2. Por lo tanto, la carga de todo esto es -2. Entonces al cobre no le queda más remedio que ser +2, ya que el global tiene que ser 0. +2 con -2 me da 0. Bien, bueno, este también está en 0. Pero me estaban pidiendo solamente analizar el cobre. ¿Qué ha pasado con el cobre? Podemos escribir aquí la semireacción de 0 a +2. ¿Ha aumentado? Sí. Por lo tanto, cuando aumenta su estado de oxidación, se dice que se ha oxidado. Porque ha perdido electrones. ¿Cómo sé que ha perdido electrones? Porque se ha puesto positivo. Y recuerda que los electrones tienen carga negativa. Entonces, si tú pierdes electrones, te va a salir más positivo. Entonces, óxido pierde electrones. Reducción gana electrones. Si te confundes con esto, fácil, óxido aumenta
estado de oxidación, o sea, los numeritos que hemos hallado. Y esta reducción disminuye esos numeritos. Ahora bien, la oxidación está íntimamente ligada a la reducción. Y esto que está aquí, por lo tanto, si es el elemento, el cobre, el que se está oxidando, va a actuar como agente reductor. Aunque suene contradictorio. Claro, porque el estudiante podrá decir, pero si es el que se está oxidando, ¿por qué no es el agente oxidante? Porque es el agente reductor para este, ya que este es el que se va a reducir. Igual, este que está aquí va a ser el agente oxidante de este. Así es como funciona. Ese tendría que ser el agente oxidante. Entonces mira lo fácil. El agente reductor es el elemento que se oxida. Y el agente oxidante viene a ser el que elemento que se reduce. No confundir los términos, las palabras. Agente reductor, repito, es el elemento que se oxida, ya que estos procesos no ocurren aisladamente, sino en conjunto. Listo, por lo tanto la respuesta sería aquí, sería el agente reductor. Tenemos aquí un esquema completo. Este, cobre, es el elemento que se oxida. ¿Cómo lo descubrimos? Estado de oxidación 0 y aquí más 2. Se volvió de 0, se volvió positivo, o sea, aumentó el estado de oxidación, por eso se oxidó. Ocurre oxidación. Este, de más 1 a 0, reducción. Ha disminuido, ¿verdad? Como ha disminuido es porque ha ganado un electrón. Como ha ganado un electrón, que es negativo, con este se vuelve 0. Bien, entonces este es el elemento que se oxida, por lo tanto es el agente reductor. Este es el elemento que se reduce, por lo tanto es el agente oxidante. Y esto que está aquí, que también te pueden preguntar, se le llama forma o sustancia oxidada. Y este que está aquí es la forma reducida. ¿Ok? Listo, ya está el resumen completo. Pregunta número 30 del curso de Química, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Nos dicen, las principales fuentes de energía generalmente se consumen en forma de almidones y azúcares. Bueno, los lípidos son las grasas, ¿verdad? Así que no puede ser. Las vitaminas se consumen en pequeñísimas cantidades y no son fuentes de energía. Y las proteínas son los elementos constituyentes, ¿no? Imagínate que si el organismo fuese una casa, las proteínas serían como que los ladrillos. Los carbohidratos son las principales fuentes de energía y generalmente se consumen en forma de almidones y azúcares. Respuesta. Las proteínas serían el material estructural, ¿verdad? Estructural, vamos a poner. Ahí está. Y por supuesto las vitaminas se consumen en pequeñísimas cantidades. Listo, continuamos con la pregunta 31. Pregunta número 31 de Química, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así, la función principal de las enzimas es, bueno, ¿qué son las enzimas? Las enzimas son los catalizadores biológicos. ¿Qué significa catalizadores? Que aceleran o retardan. ¿Qué cosa? Una reacción química. Bajo ciertas condiciones. Esa es su definición.
energías retardan. Por lo tanto, la respuesta tendría que ser, ¿qué dice la primera alternativa? Permitir que ocurran ciertas reacciones químicas en condiciones suaves de temperatura y presión. Sí, se refiere a eso en verdad. Permite que ocurran las reacciones químicas, acelerándolas o retardándolas, de acuerdo a ciertas condiciones. Formar nuevos tejidos en los diferentes órganos del cuerpo. Esto que está aquí le corresponde a las proteínas, ¿verdad? Estructural, habíamos mencionado en la pregunta anterior. Proporcionar la energía inmediata que se requiere para las actividades celulares. Y bueno, las otras creo que están bastante distantes. Proporcionar la energía inmediata que se requiere para las actividades celulares. Si se refieren a organelas celulares, tendría que ser las mitocondrias, ¿verdad? En fin, no olvidar esta palabrita clave para enzimas, catalizadores biológicos. ¿Listo? Pregunta número 32 de la guía para el examen licenciatura UNAM 2015. Dice así: a presión estándar, el carbono grafito es más estable que el carbono diamante para la siguiente transición. Se va a cumplir lo siguiente. Bueno, me están hablando aquí del incremento de la energía libre de Gibbs. En principio tienes que recordar que el carbono grafito y el carbono diamante son formas alotrópicas del mismo carbono. Es decir, son estructuras que contienen solamente carbonos, pero mientras este tiene una forma tetraédrica, que se diferencia de este por supuesto, le genera una estructura totalmente diferente. Ahora bien, me dicen que a presión estándar el carbono grafito es más estable. ¿Qué significa más estable? En términos termodinámicos. Más estabilidad. Vamos a poner mayor estabilidad, menor energía. Ahora bien, si yo quiero hallar el incremento, tengo que restar la energía de los productos de los reactantes. Para este caso, como el grafito es más estable, ¿verdad?, va a tener menor energía. Estos los productos viene a ser el diamante, según esta reacción. Y aquí tienes el grafito. Como el diamante es menos estable, tiene una mayor energía. Y este, como es más estable, tiene una menor energía. Por lo tanto, si tú restas una cantidad mayor de una cantidad menor, te va a salir como que una cantidad que es positiva. En otras palabras, tu diferencia de energía libre de Gibbs tendría que ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque es mayor la energía de los productos. Esto lo sabemos por la misma teoría que parece que es la idea del ejercicio, ¿verdad? Como me dicen que el carbono grafito es más estable que el carbono diamante, por lo tanto yo recuerdo esto. Mayor estabilidad significa menor energía. Por lo tanto, los reactantes tienen menor energía. En fin, me salió que este incremento de la energía libre de Gibbs es más que 0. Mayor que 0. Bueno, como dato adicional podemos agregar esto. Si es igual que 0, este valor hay un equilibrio. Si es menor que 0, ocurre lo que se llama una espontaneidad. Y si esta variación es mayor que 0, o sea, no es espontáneo. Por lo tanto, la reacción no se producirá. Imagínate que se pueda convertir el grafito en diamante. Bien chicos, continuamos con la pregunta 33. Pregunta número 33 de química, guía
para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice, la reacción tal es de primer orden. Si la concentración inicial del compuesto A es 0,5 moles por litro y la constante de rapidez de reacción es tal, la rapidez de la reacción será... Bueno, yo tengo que recordar mi fórmula. Si tengo esta reacción, estas letras en minúsculas significan los coeficientes estequiométricos, ¿verdad? Para este caso todo sería 1. Bueno, la velocidad de reacción la podemos escribir así. K, como es de primer orden, eso significa la concentración de A elevado a ese coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Aquí lo tenemos mucho más claro. Concentración molar de A representa esto con corchetes. Siempre que vean corchetes en ecuaciones químicas es concentración. K es la constante específica de lo que yo llamo velocidad. Ellos le están llamando rapidez. Es lo mismo. Nos referimos a lo mismo. Constante específica de rapidez entonces. Y esta A que está aquí. Bueno, vamos a ponerle mejor. Esa A es el orden respecto a este compuesto. Como me dicen que es de primer orden, entonces va a valer 1. ¿Ok? Solamente es cuestión de reemplazar los valores en la fórmula. Así que vamos a hacer eso. Esta ecuación la pongo un poquito más aquí y la voy a reemplazar. Ya acomodamos y decimos. Me piden la rapidez. Esto. ¿Cuál es la constante? La constante es 2,50 y aquí yo voy a hacer una salvedad. Dicen que es por 10 a la 3. Yo le voy a poner 10 a la menos 3. ¿Ok? Vamos a hacer esa pequeña corrección. Ahí está. Para que haya respuesta. Por la concentración de A. ¿Cuál es la concentración de A? 0,5 mol por litro. Voy a poner 0,5 nada más elevado a la A. Como es primer orden, habíamos dicho que A vale 1. Bueno, vamos a efectuar esa operación. Efectuando esta operación, o sea, multiplico 2,5 por 0,5 y eso lo divido entre 10 a la menos 3. Me va a salir 0,00125. Si hubiese sido 10 al cubo aquí, entonces la respuesta hubiese sido mucho más, ¿verdad? Como 1250. Tendríamos que borrar así. Y bueno, hemos hecho esa pequeña corrección. Ahí debe ser menos 3 entonces. Para obtener la respuesta 0,0125. Recuerda que esta es la forma de hallar la rapidez de reacción. Multiplicas la constante de rapidez de reacción por la concentración inicial. Como es de primer orden, entonces este A vale 1. ¿Listo? Pregunta número 34 y última de química en lo que se refiere a la guía del examen de licenciatura UNAM 2015. Dice la fórmula del acetileno o etino. Bueno, tienes que recordar en principio para nomenclatura orgánica los prefijos met, et, prop, but y a los demás son conocidos, ¿verdad? Pentano, hexano. Pero digamos que estos son los raros. Entre comillas, esos de raros. Met significa un carbono. Et, 2 carbonos. Prop, 3 carbonos. But, 4 carbonos. Y ya los demás, penta, hexa, hepta, 5, 6 y así sucesivamente. Muy bien. ¿Qué pasa si termina en ino? Recuerda que tenemos hidrocarburos, alcano, termina en ano, alqueno,
termina por supuesto en eno, y alquino termina en ino. Entonces estamos en un alquino, ¿verdad? Porque estoy terminando en ino. ¿Qué significa alcano? De manera sencilla podemos decir que tiene solamente enlaces simples, ¿verdad? Alqueno, enlaces dobles, y alquino tiene un enlace triple. Esa es la característica. Por eso unos son saturados y otros insaturados. Ya con esto podemos aventurarnos a escribir la fórmula del acetileno o etino. Et significa que tiene dos carbonos. Ino, triple enlace. Bueno, ya lo escribimos ahí, me parece. Carbono, carbono, triple enlace. Recuerda que el carbono es tetravalente. Así es que aquí le completamos con un hidrógeno. Y aquí también. Podríamos escribirlo así, que es lo mismo. Solución. Eso que está ahí es el etino. Para resolver esta pregunta, por lo tanto, habríamos que recordar estos que están aquí, estos prefijos. Y luego que alquino tiene triple enlace. De las alternativas solamente habían dos que tenían triple enlace. Pero este que está aquí tenía 3 carbonos. Entonces podía descartarlo, ¿verdad? Si no recordaba muy bien, pero si esto que está aquí me lo tengo que aprender de todas maneras. Es lo mínimo para nomenclatura orgánica. Y creo que es la idea o la filosofía de la pregunta. Por lo menos recordar estos prefijos. Y por supuesto, saber que alcano tiene solamente enlaces simples, alqueno tiene por lo menos un enlace doble y alquino por lo menos un enlace triple. Listo chicos, esperamos que la información de verdad sea de utilidad. Si es así, háganos saber en los comentarios, suscríbanse, difundan en sus redes, que de esa manera colaboran con Academia Internet. Un saludo para todos y por supuesto sigan conectados a Academia Internet.